El sobre estaba doblado en 4 partes, arrugado por las manos temblorosas de un niño de 11 años que llevaba 3 noches sin dormir. Matías lo sostenía frente al buzón oxidado de la plaza mientras la lluvia le empapaba la camisa raída. Adentro del sobre había una carta escrita en un cuaderno de rayas, con letra torcida y manchas de lágrimas secas. Era lo único que le quedaba. La última promesa que le había hecho a Dios mientras su madre tosía sangre en el cuarto sin luz de su casa. «Si me das una señal», había susurrado de rodillas sobre el piso de tierra, «si me das una forma de salvarla, te juro que haré lo que sea». El buzón se tragó el sobre con un sonido hueco. Matías cerró los ojos y sintió el frío de la muerte rozándole la nuca. «¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué harías si fueras ese niño?» Escribe en los comentarios y suscríbete para leer más historias emocionales. La casa olía a enfermedad. Era un olor dulzón y podrido que se metía en la ropa, en el pelo, en los sueños. Matías había aprendido a respirar por la boca cuando entraba al cuarto donde su madre agonizaba. Ella ya no parecía ella. El cáncer le había comido la carne del rostro, le había vaciado los ojos, le había convertido las manos en garras amarillentas que apenas podían sostener el rosario que su abuela le había dejado antes de morir. Las sábanas estaban manchadas de sangre y sudor. No había dinero para lavarlas. No había dinero para nada. El padre de Matías se había ido 6 meses atrás, cuando los médicos del hospital público dijeron que no había nada más que hacer sin quimioterapia privada. «Esto cuesta más de lo que ganaré en toda mi vida», había dicho el hombre una noche con los ojos vidriosos de mezcal barato. «Es mejor que se la lleve Dios de una vez». Y se fue. Simplemente se fue. Matías despertó una mañana y la camioneta destartalada ya no estaba. La ropa de su padre tampoco. Solo quedaron ellos dos, un niño de 11 años y una mujer de 32 que parecía de 60. Matías vendía chicles en los semáforos de la carretera que atravesaba el pueblo. Empezaba a las 5 de la mañana, cuando el sol apenas era una mancha gris detrás de los cerros. Terminaba a las 9 de la noche, cuando ya no pasaban carros y el frío le calaba los huesos. Ganaba entre 20 y 30 pesos al día. Con eso compraba tortillas, frijoles de la olla de Doña Chuy y a veces un sobre de suero cuando su madre se deshidrataba. Los vecinos dejaban de visitarlos. La muerte asusta. La pobreza asusta más. Una noche, mientras su madre deliraba con fiebre, Matías la escuchó hablar con Dios. «No me lleves todavía», gemía con voz rota. «Déjame ver a mi niño crecer. Déjame verlo ir a la escuela. Déjame verlo ser hombre». Matías estaba sentado en el piso, recargado contra la pared de adobe, llorando en silencio. Tenía 11 años y ya sabía lo que era la impotencia absoluta. Ya sabía lo que era sostener la mano de alguien que se está muriendo y no poder hacer nada. Nada. Esa misma noche fue cuando hizo la promesa. Se arrodilló junto a la cama y juntó las manos como le había enseñado su abuela. Apretó los ojos con tanta fuerza que vio lucecitas de colores detrás de los párpados. «Dios», susurró con la voz quebrada, «si existe una forma de salvar a mi mamá, muéstramela, dame una señal, lo que sea, y yo haré lo que tú me pidas, lo que sea». El viento entró por la ventana sin vidrio y apagó la vela. La oscuridad fue total. Matías sintió terror, pero también sintió algo más. Una pequeña chispa, una idea. Al día siguiente, en lugar de ir a vender chicles, Matías caminó 3 kilómetros hasta el ciber del pueblo. Era un cuartucho con 4 computadoras viejas que cobraban 10 pesos la hora. El dueño, don Rafa, un hombre gordo con playera de los Pumas, lo miró con desconfianza. «¿Tienes dinero, escuincle?» Matías puso 10 pesos arrugados sobre el mostrador. Eran las monedas que había guardado durante una semana. Don Rafa suspiró y le señaló la computadora del rincón. Matías no sabía usar internet. En la escuela
Apenas habían visto cómo prender una computadora, pero había escuchado a los muchachos más grandes hablar de el Google, ese lugar donde podías encontrar cualquier cosa. Escribió despacio, con 2 dedos. ¿Cómo curar cáncer sin dinero? Salieron miles de resultados. Páginas y páginas de palabras que no entendía. Clínicas privadas con precios que parecían números de teléfono. Tratamientos experimentales en países lejanos. Nada que un niño descalzo de un pueblo polvoriento pudiera alcanzar. Pero entonces, en la tercera página de resultados, vio algo diferente. Fundación Esperanza de Vida. Ayudamos a pacientes con cáncer sin recursos. Había una foto de una señora mayor sonriendo, rodeada de niños con pañuelos en la cabeza. Matías hizo clic. La página tardó una eternidad en cargar. Cuando por fin apareció, leyó cada palabra con el dedo sobre la pantalla, moviendo los labios. Nuestra fundación apoya a familias de escasos recursos que enfrentan el cáncer. Si conoces a alguien que necesite ayuda, escríbenos. Había una dirección de correo electrónico. Matías la copió en un papel con la letra más cuidadosa que pudo. No tenía correo electrónico, no tenía forma de escribirles, pero había algo más en la página. Una dirección física. Fundación Esperanza de Vida, calle Hidalgo, 247, Ciudad de México. Matías sintió que el corazón se le salía del pecho. Ciudad de México estaba a 6 horas en autobús. Podría también estar en otro planeta. Pero era una dirección real, un lugar real, personas reales. Esa noche Matías escribió una carta. La escribió en su cuaderno de la escuela, arrancando las hojas con cuidado para no romperlas. Escribió sobre su madre, sobre cómo se llamaba Rosa y tenía 32 años, y le gustaba cantar mientras hacía tortillas. Sobre cómo el cáncer la estaba matando y los médicos decían que necesitaba quimioterapia, pero que costaba más de 200,000 pesos. Sobre cómo su papá se había ido y él vendía chicles, pero solo ganaba 30 pesos al día. Escribió sobre el dolor, sobre cómo su madre lloraba en las noches cuando creía que él dormía, sobre cómo a veces tosía tanta sangre que Matías pensaba que se iba a ahogar. Escribió sobre el miedo, sobre cómo tenía pesadillas donde ella moría y él se quedaba solo en el mundo. Por favor, terminó la carta, si pueden ayudarme, mi mamá es buena. Ella no merece morir así. Yo haré lo que sea. Puedo trabajar, puedo limpiar, puedo hacer lo que me pidan. Solo no dejen que se muera. Dobló las hojas con cuidado. No tenía sobre, así que las metió en una bolsa de plástico. Caminó hasta la papelería del pueblo y le preguntó a la señora cuánto costaba mandar una carta a Ciudad de México. 50 pesos, mijo. Matías sintió que se le caía el alma. No tenía 50 pesos. Tardó 2 semanas en juntarlos. 2 semanas en las que su madre empeoró. 2 semanas en las que cada noche pensaba que sería la última. Pero por fin, una tarde lluviosa de octubre, Matías llegó a la oficina de correos con su carta y sus 50 pesos. El empleado, un hombre joven con lentes, lo miró extrañado. ¿Seguro que quieres mandar esto así? La bolsa de plástico estaba manchada de barro. Las hojas se veían arrugadas. Matías asintió. Es importante. El empleado suspiró, puso un sello y la carta desapareció en una caja de cartón junto a cientos de sobres más. Matías salió de la oficina de correos y se quedó parado bajo la lluvia. No sabía si la carta llegaría. No sabía si alguien la leería. No sabía si servía de algo. Pero había hecho lo único que podía hacer. Había pedido ayuda. Ahora solo quedaba esperar y rezar. Si estás aquí, conmovido por esta historia, te pido que te suscribas. Y deja en los comentarios, ¿desde dónde nos lees? ¿A qué hora estás leyendo esto? Tu compañía nos da fuerza para seguir compartiendo estas historias del corazón. Los días se convirtieron en una tortura lenta.
Matías seguía vendiendo chicles, pero ahora cada vez que veía un camión de correos, el corazón se le aceleraba. Cada vez que escuchaba un motor desconocido en el pueblo, corría a la ventana pensando que tal vez, alguien había venido, pero no llegaba nadie. No llegaba nada. Su madre empeoraba. Ya no podía levantarse de la cama. Matías tenía que ayudarla a ir al baño, sosteniéndola como si fuera de cristal, sintiendo cada hueso bajo la piel. Ella había dejado de quejarse. Eso era lo peor. El silencio, como si ya se hubiera resignado, como si ya estuviera despidiéndose. Una noche, ella lo llamó con un hilo de voz. «Mi hijo, ven». Matías se sentó junto a ella. La luz de la vela hacía que las sombras bailaran en las paredes de adobe. «Cuando yo me vaya», dijo ella con los ojos brillantes de lágrimas, «quiero que te vayas con tu tía Lupita a Guadalajara. Ella te va a cuidar. «No te vas a ir», interrumpió Matías con voz dura. «No te voy a dejar». Ella sonrió. Una sonrisa triste, rota, llena de amor y de dolor. «Mi niño valiente». Le acarició el pelo con su mano huesuda. «Mi niño hermoso, yo ya estoy cansada. Ya no quiero pelear más». «Pero yo sí», dijo Matías, y las lágrimas le quemaban las mejillas. «Yo todavía estoy peleando por ti». Pasaron 3 semanas, 4, 5. El frío de noviembre llegó al pueblo y con él una helada que mató las milpas. Matías dejó de ir a la escuela. ¿Para qué? Su madre se estaba muriendo y él necesitaba estar con ella. Necesitaba vender más chicles, conseguir más dinero para las medicinas que ya no servían de nada, pero que al menos la mantenían un poco más tranquila. Una tarde, doña Chuy, la vecina que a veces les daba frijoles, tocó la puerta. Traía una olla con caldo de pollo. «Para la Rosa», dijo con voz suave. Pero Matías vio en sus ojos lo que no decía. Era comida de despedida, comida para un velorio. Doña Chuy también había perdido la esperanza. Esa noche, Matías salió de la casa y se sentó en el escalón de la entrada. El cielo estaba lleno de estrellas, tan lleno que parecía mentira. Levantó la vista y habló en voz baja, como si Dios estuviera justo ahí, sentado a su lado. «Ya mandé la carta. Ya hice lo que podía. Si no es suficiente, está bien, pero dame algo, una señal, algo que me diga que no estoy solo en esto». El silencio fue absoluto. Ni siquiera los perros ladraban. Matías cerró los ojos y sintió que se rendía, que finalmente, después de meses de pelear, de rezar, de esperar, se rendía, y entonces escuchó el motor. Al principio pensó que era su imaginación, pero no. Era real, un motor acercándose por el camino de tierra. Matías abrió los ojos y vio las luces de un carro limpio, nuevo, completamente fuera de lugar en ese pueblo olvidado. El carro se detuvo frente a su casa. De él bajó una mujer. Tendría unos 50 años, con el pelo corto y lentes. Vestía pantalón de mezclilla y una chamarra azul. Llevaba una carpeta en las manos. Se acercó despacio mirando el número pintado en la pared. «Aquí vive Matías Hernández». Matías no podía hablar. Solo asintió. La mujer sonrió. Una sonrisa amable, cansada, real. «Me llamo Beatriz. Soy de la Fundación Esperanza de Vida». Abrió la carpeta y sacó un papel arrugado. Matías reconoció su letra, su carta. «Recibimos tu carta hace 3 semanas. Hemos estado tratando de encontrar esta dirección desde entonces. Los caminos no estaban en el mapa». Matías sintió que las piernas le fallaban. Se agarró del marco de la puerta. «¿En serio? ¿En serio vinieron?» «En serio», dijo Beatriz. «¿Puedo ver a tu mamá?» Lo que pasó después fue como un sueño. Beatriz entró al cuarto donde Rosa agonizaba. No hizo gestos de asco. No retrocedió por el olor. Se sentó junto a la cama, tomó la mano huesuda de Rosa y le habló con una voz tan suave que Matías apenas la escuchó. «Señora Rosa, vengo a ayudarla, ya no está sola».
Rosa abrió los ojos, miró a Beatriz, luego miró a Matías y se puso a llorar. Un llanto silencioso, profundo, de alivio absoluto. Beatriz sacó un teléfono y empezó a hacer llamadas. Habló con doctores, con hospitales, con coordinadores. En menos de una hora había organizado todo. «Mañana a las 8 de la mañana viene una ambulancia», le dijo a Matías. «Vamos a llevar a tu mamá a un hospital en Guadalajara. La fundación cubre el tratamiento completo, la quimioterapia, las medicinas, todo». ¿Todo? Matías no lo podía creer. «Todo», confirmó Beatriz. «Eso es lo que hacemos. Ayudamos a familias como la tuya». Matías se derrumbó, cayó de rodillas y se puso a llorar como no había llorado nunca. Un llanto de alivio, de gratitud, de esperanza. Beatriz se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Lo hiciste muy bien», le susurró. «Tu carta llegó y nosotros estamos aquí». La ambulancia llegó al día siguiente, puntual como un milagro. 2 paramédicos bajaron con una camilla. Trataron a Rosa con tanta delicadeza, con tanto cuidado, que Matías sintió que por fin, después de meses, alguien veía a su madre como una persona, no como una enferma desahuciada. La subieron a la ambulancia. Beatriz le dijo a Matías que subiera también. «¿Yo puedo ir?» Matías no lo podía creer. «Claro que sí. Tu mamá te necesita». El viaje a Guadalajara fue largo. Matías iba sentado junto a la camilla, sosteniendo la mano de su madre. Ella estaba dormida, conectada a suero, pero por primera vez en meses su rostro se veía tranquilo, como si supiera que había encontrado un lugar seguro. El hospital era enorme, limpio, lleno de luz, tan diferente del centro de salud mugroso del pueblo que Matías pensó que había entrado a otro mundo. Los doctores recibieron a Rosa de inmediato, la examinaron, hicieron estudios, y esa misma noche el oncólogo habló con Matías. «Tu mamá está muy grave», dijo el doctor con honestidad, «pero todavía hay esperanza. Vamos a empezar la quimioterapia mañana mismo. No te voy a mentir, va a ser duro, pero tiene posibilidades». Posibilidades. Esa palabra sonó como música. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Matías. Su madre pasó por 6 ciclos de quimioterapia. Perdió el pelo, perdió más peso. Hubo días en que vomitaba tanto que no podía ni tomar agua. Días en que la fiebre la hacía delirar. Días en que Matías pensó que todo había sido en vano, pero la fundación estuvo ahí, siempre. Beatriz los visitaba cada semana. Traía comida, ropa, palabras de aliento. Otros voluntarios también llegaban, gente buena, gente que creía en ayudar. Y lentamente, muy lentamente, Rosa empezó a mejorar. Primero fue el color. Sus mejillas dejaron de ser grises, luego la fuerza. Empezó a sentarse en la cama, a comer sola, a sonreír. Los doctores decían que era un milagro, que con lo avanzado que estaba el cáncer era casi imposible. Pero Rosa estaba peleando y estaba ganando. Un día, 6 meses después de que llegaran al hospital, el doctor llamó a Matías. «Tengo buenas noticias». El corazón de Matías se detuvo. «Los últimos estudios muestran que el tumor ha reducido en un 80%. Tu mamá está respondiendo increíblemente bien. Si sigue así, va a entrar en remisión». Remisión. Matías no sabía exactamente qué significaba, pero por la sonrisa del doctor sabía que era bueno, muy bueno. «¿Se va a curar?», preguntó con la voz quebrada. «Tiene muy buenas probabilidades». Matías salió del consultorio y corrió al cuarto de su madre. Ella estaba sentada en la cama, leyendo una revista que le había traído una enfermera. Había empezado a crecerle el pelo de nuevo, corto, rizado, plateado. Cuando lo vio entrar, sonrió, una sonrisa real, completa. «Mamá», dijo Matías y se le quebró la voz. «Mamá, te vas a curar». Ella abrió los brazos y Matías se lanzó a abrazarla. Lloraron juntos, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud absoluta. «Sabía que Dios te iba a escuchar», susurró Rosa. «Sabía que mi niño valiente lo iba a lograr».
Pero Matías sabía la verdad. No había sido solo Dios. Había sido la carta. Había sido Beatriz. Había sido la fundación. Había sido la bondad de personas que ni siquiera los conocían, pero que decidieron ayudar de todos modos. 2 años después, Rosa salió del hospital completamente curada. El cáncer estaba en remisión total. Los doctores la seguirían monitoreando, pero las probabilidades de que regresara eran mínimas. La fundación les ayudó a conseguir una casita pequeña en Guadalajara, cerca del hospital, por si acaso. Matías volvió a la escuela. Llevaba 2 años de retraso, pero no le importó. Estudió con todas sus fuerzas. Rosa consiguió trabajo en una tortillería. No ganaba mucho, pero era suficiente. Ya no tenían que vivir con miedo. Ya no tenían que dormir preguntándose si mañana habría comida. Eran pobres, sí, pero estaban vivos, estaban juntos. Y eso era más de lo que Matías se había atrevido a soñar. En las noches, antes de dormir, Matías cerraba los ojos y daba gracias. Le daba gracias a Dios por la señal. Le daba gracias a Beatriz por venir. Le daba gracias a la fundación por existir. Y se daba gracias a sí mismo por no rendirse, por escribir esa carta, por pelear hasta el final. Un día, cuando Matías tenía 17 años y estaba por terminar la preparatoria, Beatriz los visitó. Ya no trabajaba en la fundación, se había jubilado, pero seguía en contacto con las familias que había ayudado. Se sentó en la pequeña sala de la casita y les contó algo que nunca les había dicho. Aquel día, cuando recibimos tu carta, Matías, estábamos a punto de cerrar la fundación. No teníamos fondos. Los donadores se habían retirado. Era nuestro último mes. Tu carta llegó junto con otras 50. Podíamos ayudar solo a una familia. Solo una. Matías sintió un escalofrío. Leí todas las cartas. Continuó Beatriz con los ojos brillantes. Todas eran desgarradoras. Todas merecían ayuda. Pero la tuya, tu carta estaba manchada de lágrimas. La letra era de un niño, y en la última página habías dibujado algo. ¿Te acuerdas? Matías no se acordaba. Beatriz sacó la carta de su bolsa. La había guardado todo este tiempo. Y ahí, al final, con un lápiz de color rojo casi borrado, había un dibujo, un corazón. Y dentro del corazón, 2 figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Ese dibujo me rompió el corazón, dijo Beatriz. Y supe que tenía que venir, que ustedes eran la familia que debíamos ayudar. Rosa se puso a llorar. Matías también. Beatriz los abrazó a los dos. Ustedes me devolvieron la fe, les dijo. Ver a Rosa recuperarse, ver a Matías nunca rendirse. Me recordó por qué empezamos la fundación. ¿Y saben qué? Ese mismo año, un donador nuevo vio la historia de ustedes en nuestro reporte. Se conmovió tanto que donó suficiente dinero para que la fundación siguiera funcionando 3 años más. Y luego 3 años más, y sigue hasta hoy. Matías sintió que el mundo se detenía. ¿Nuestra historia ayudó a que siguieran ayudando a más gente? Exactamente, sonrió Beatriz. Ustedes salvaron a la fundación, y la fundación ha salvado a cientos de familias desde entonces. Fue demasiado. Matías tuvo que salir a tomar aire. Se sentó en el escalón de la entrada, igual que aquella noche oscura cuando le había pedido una señal a Dios. Pero ahora el cielo estaba lleno de luz. Era de día. Y él ya no era un niño desesperado. Era un joven con futuro. Su madre salió y se sentó junto a él. Le pasó el brazo por los hombros. Estoy orgullosa de ti, mijo. Siempre lo he estado. Yo solo escribí una carta, dijo Matías. Escribiste una carta cuando el mundo entero se estaba rindiendo, corrigió Rosa. Eso es valentía, hijo. Eso es fe. Años después, Matías entró a la universidad. Estudió trabajo social. Quería ayudar a familias como la suya. Quería ser para otros lo que Beatriz había sido para ellos. Se graduó con honores, consiguió trabajo en un hospital público
y cada vez que veía a un niño asustado en la sala de espera, sosteniendo la mano de un padre enfermo, se acercaba, se arrodillaba para estar a su altura, le sonreía y le decía: «No estás solo, hay gente que te quiere ayudar, solo tienes que pedir, solo tienes que tener fe». Y algunos de esos niños le creían, y algunos de ellos se salvaban. Rosa vivió hasta los 68 años. Vio a Matías casarse, conoció a sus nietos. Murió en paz, rodeada de amor, en una cama limpia de un hospital donde la trataron con dignidad. No murió de cáncer, murió de vieja. Y eso, para alguien que le habían dado 3 meses de vida, era un milagro. En su funeral, Matías leyó la carta que había escrito cuando tenía 11 años. La leyó en voz alta, frente a todos. Y cuando terminó, dijo: «Mi mamá me enseñó que el amor no se rinde, que mientras haya un hilo de esperanza, tienes que aferrarte a él con todas tus fuerzas. Ella peleó por mí, yo peleé por ella, y Dios nos mandó ángeles cuando más los necesitábamos». Hubo silencio en la capilla, y luego, lentamente, la gente empezó a aplaudir, porque todos conocían la historia. Todos sabían del milagro. Beatriz también estaba ahí. Ya era una anciana. Caminaba con bastón, pero se acercó a Matías y lo abrazó fuerte. «Tu mamá está descansando ahora», le susurró. «Ya no tiene que pelear más. Ya ganó». «Ganamos», corrigió Matías. «Ganamos todos». Y era verdad, porque a veces, en este mundo roto y cruel, donde los pobres mueren en silencio y los niños cargan pesos que no deberían cargar, a veces pasa algo hermoso. A veces un niño escribe una carta. A veces esa carta llega a las manos correctas. A veces la ayuda llega justo a tiempo. A veces, solo a veces, el amor gana. Y esos, a veces, son suficientes para seguir creyendo, para seguir peleando, para seguir teniendo fe. Esta historia terminó, pero el mensaje continúa. Si te conmovió, compártela. Suscríbete para leer más historias como esta. Y si alguna vez te sientes solo, desesperado, sin salida, recuerda a Matías. Recuerda que un solo acto de valentía puede cambiar todo. Que pedir ayuda no es debilidad, es fuerza. Y que siempre, siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Solo tienes que atreverte a pedirla.